Vamos a instalar GraphQL sobre MongoDB montado en un servidor en Docker. Para ello, para instalar GraphQL, vamos a tener tres ficheros que vamos a necesitar tener de antes, sobre todo package.json, que va a ser el que nos informe a Node de qué paquetes va a instalar. En este caso vamos a instalar GraphQL, Juno, Interfaces, que es referente a TypeScript, Query, Mutation, MongoDB y Apollo Server. A continuación, vamos a abrir una terminal de PowerShell y le vamos a indicar en el directorio de trabajo un npm install. Esto lo que va a hacer simplemente va a ser instalar todos los paquetes que nosotros le hemos solicitado en el package.json que instale. Si ya tenemos un proyecto previamente hecho o si le hemos añadido nuevos paquetes, tenemos que hacer un npm update. Yo en mi caso lo hago porque simplemente para asegurar, pero realmente no hace falta. A continuación, en nuestra máquina Docker, ¿vale? Vamos a tener un Docker Compose, que todo esto está subido en GitHub, con el contenedor de MongoDB. Este contenedor lo monto con mis credenciales, en fin, con todos los parámetros que tenga. Y nos vamos a ir a la página, una vez que esté montado el contenedor, de MongoDB Compass. Vamos a instalarlo, lo descargamos. Y esto simplemente es un cliente de MongoDB, no tiene mucha más historia. Así que una vez que lo tengamos instalado, nos vamos a una carpeta donde queramos tenerlo. Yo en mi caso lo hago en archivos de programa y lo guardo ahí, ¿vale? Porque se nos descarga directamente todo el contenido del programa. Una vez que lo tengamos instalado, simplemente lo vamos a ejecutar como administrador o de forma normal y nos va a aparecer el cliente de MongoDB Compass. Aquí simplemente vamos a añadir una conexión, ¿vale? Se puede añadir de esta forma tan compleja o una forma más liviana entre lo que será una conexión típica. Pero bueno, simplemente tenemos que poner el nombre, contraseña, la IP de nuestra máquina, que ya la tenemos montado. En este caso, bueno, pues una IP pública, pero si fuese una IP local, pues localhost ya está. Y le tenemos que concatenar también el puerto. Una vez que lo tenemos ya escrito, conectamos y ya tenemos acceso directo a la base de datos, ¿vale? Aquí ya se puede trabajar normalmente, se puede crear una base de datos, se pueden crear colecciones, se puede insertar datos mediante JSON, que más adelante lo veremos, y se puede trabajar de forma normal como con un cliente de MySQL o de Oracle o cualquier otro tipo de sistema de gestión de base de datos. Vamos a empezar a crear nuestra estructura de GraphQL y para ello vamos a crear una carpeta src que va a contener otra carpeta smdb y dentro va a tener los resolvers, que va a ser los que se encarguen de hacer las resoluciones de GraphQL. Va a tener otra carpeta que va a ser interfaces, que en este caso como estamos trabajando con TS, con TypeScript, vamos a necesitar interfaces por todos los tipos de objetos que nos traigamos. Y vamos a crear otra carpeta que va a ser los esquemas, que van a establecer el tipo de datos que se va a estar trabajando en GraphQL. Los resolvers son aquellos que se dedican a interactuar con la base de datos. En este caso, pues tenemos las queries, que son los selects, y tenemos las mutation, que son las modificaciones sobre la base de datos. Esto lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos hacer un solo archivo para todo, podemos hacer un montón de archivos para cada tabla, en fin, eso ya al gusto del programador. Yo en mi caso, como estoy haciendo una de prueba, pues vamos a hacer una dedicada en hola y vamos a hacer un hello.ts. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es importar los resolvers de la librería de GraphQL. Como estamos trabajando en TypeScript, es muy importante tener en cuenta
que tenemos que hacer interfaces para declarar todos los tipos de datos que vamos a trabajar. De hecho, de ahí el nombre de TypeScript. Este lenguaje, si no tiene una interfaz o no se define previamente, o incluso si hay un error, por ejemplo, si no concuerdan los datos de la base de datos y no concuerda la interfaz, nos va a dar error. Así que es muy importante siempre que vayamos a trabajar con datos, hacer una interfaz. Yo en mi caso, como no trabajo con datos en este ejemplo de hola, pues no voy a hacer simplemente nada. Lo voy a importar por si acaso, simplemente para que se vea, pero realmente no es relevante. De hecho, lo voy a comentar y ya está. Con respecto a la base de datos, es fundamental siempre importar esta librería DB, que va a ser la que tenga la conexión con la base de datos. Tenemos que recordar que siempre que hagamos un movimiento con la base de datos hay que hacer una conexión. Por lo tanto, siempre tiene que quedar importado. Evidentemente, si no tenemos datos con los que vamos a trabajar, no hace falta. Igual que la interfaz, lo mismo. Pero a la hora de hacer siempre esto, pues es importante tenerlo en cuenta. Con esta función lo que vamos a declarar es simplemente que nos devuelva un mensaje de prueba cuando hagamos, por ejemplo, una consulta a nuestro cliente Apollo, que va a ser el que se encargue de dar cara a GraphQL, y nos va a devolver simplemente un Hello World from GraphQL, por ejemplo, y lo exportamos. Y vamos a comentar la conexión con la base de datos y la interfaz, porque aquí en esta función no nos hace falta. A continuación, vamos a crear nuestro fichero de variables de entorno. En este caso se llama .env y este va a contener la conexión con la base de datos. Definimos el puerto de nuestro servidor Node y vamos a definir la conexión con la base de datos. Tenemos que añadirle MongoDB, que es la que estamos trabajando, nombre del usuario, contraseña, arroba la IP de nuestra VPS o nuestro servidor local, el puerto de nuestro MongoDB. A continuación vamos a añadirle !auth source igual a admin, ¿vale? Porque esto es lo que nos va a permitir realizar una conexión sin problemas, porque no sé por qué, pero falla. Y si le ponemos ese final, pues no nos falla. Y vamos a añadir una clave secreta. No sé hasta qué punto tiene relevancia esto, pero lo vamos a añadir. Vamos a poner, por ejemplo, mi clave secreta. Y más adelante veremos o no para qué sirve esto. Para finalizar, tenemos que añadir el esquema. El esquema se va a encargar de definir qué es lo que o cómo funciona la estructura de lo que vamos a definir en los queries. Por lo tanto, es muy importante siempre donde haya resolvers tiene que haber esquema. Si no, esto no va a funcionar. Creamos el archivo de hola, ¿vale? Que es el query de hola. Y vamos a definir el tipo query, que es el tipo consulta select. Y añadimos que hola va a ser un string, obligatoriamente. Vamos a compilar la aplicación con npm run dev. Ya sabéis que si no funciona algo, no se compila. Pero si funciona nos va a devolver estos mensajes de que se ha conectado correctamente con la base de datos, con la secret key. Y debajo vamos a tener nuestro IP, nuestro puerto del servidor Node. Si entramos, nos va a llevar a una página de Apollo Server. Apollo Server va a ser el cliente que va a dar la cara por GraphQL. Si entramos, ya podemos añadir que la query del tipo hola nos va a devolver el mensaje Hello World from GraphQL, que es lo que hemos definido. Con este punto de partida ya podemos seguir adelante con las consultas de la base de datos.